Hola, somos el grupo 10. Yo soy Laura Mujica Yo soy Valentina Pérez. Y yo soy Daniela Millán. y hoy vamos a hablar del tema de las estatuas y la muerte. Bueno, pues empezando, me gustaría como hablar de la introducción del video. Me parece muy interesante cómo muestran que la muerte no es solo algo físico, sino que también las culturas o digamos, otro tipo de cosas también mueren y se vuelve como un poco más conceptual el tema de la muerte. Digamos, al principio empiezan a hablar de cuando los humanos mueren se vuelven historia, mientras que si las estatuas mueren se vuelven arte. Entonces me parece muy interesante también pensar en eso, porque las culturas que han estado en el mundo pues a lo largo de los años también poco a poco han ido muriendo, como digamos las lenguas y como todas estas cosas que también son muy interesantes de tener en cuenta, como desde el concepto de la muerte, como cuando la gente se olvida de algo, como cuando la gente deja de practicar algo o deja de hacerlo igual, pues técnicamente muere, así no sea una muerte física, sino más como la muerte desde el olvido. Y a mí también pareció muy curioso eso, como que nosotros pensamos solo en la muerte y solo pensamos como en el más allá de las personas. Pero en general la muerte abarca como muchos campos y pues en las estatuas es muy parecido a nosotros, ¿no? Las estatuas quedan como un recuerdo de lo que alguna vez fue, como a nosotros nos ponen una lápida, a ellos les ponen en un museo y son más parecidos a lo que nosotros pensamos después de todo. Como que la muerte también es muy importante pues para nosotros. Normalmente pensamos que la vida es como donde podemos hacer las cosas, siendo que en la muerte también podemos ser recordados. Cuando uno se muere no significa que tenga que desaparecer, sino pues puede seguir como su legado, depende de lo que hiciste, así como pues lo muestran las estatuas, ¿no? Las estatuas son como recuerdos de las cosas, como hablaba él de, pues de los bailes que también se convertían en estatuas, también se convertían como en signos y símbolos, pues de las culturas pasadas para que nosotros las pudiéramos recordar hoy en día y los podamos estudiar. Entonces, pues eso me pareció muy curioso. Sí, también me parece interesante con lo que dice Laura, que me acuerdo como que yo pensé viendo el video y como viendo los objetos, que la manera en la que ellos crean estas estatuas o como esas estatuas dentro de objetos cotidianos, como que similan, como que asimilan o se parecen un poco como a las gestualidades y como a las acciones que hacen ellos en el día a día, como representando la cultura a través de los objetos. Entonces, digamos, los cuencos o como las tazas hondas que las mujeres llevan en la cabeza también son representadas así los objetos. Entonces, digamos que son las personas llevando abrazadas una taza enorme que pues es utilizada en la cocina o utilizada como objeto. Entonces, me parece muy interesante cómo ellos como copian o como que cogen estas acciones y las vuelven y las meten dentro de su cotidianidad, y también esto pues ayuda a entender desde otras culturas cómo es la cotidianidad de otras culturas y otras partes del mundo. Me parece también muy interesante. Bueno, a mí me parece como un poco, no sé, interesante y extraño cómo asimilan algunos objetos y como la cultura con la muerte. Entonces, eh, como lo negro. Entonces, sí lo asimilan con la muerte y como que me parece extraño, sí, como que algunos objetos se asimilen con la muerte. También me pareció un poco curioso cómo mostraban algunos objetos, bueno, como la tierra y algunas estatuas u objetos, y se puede ver como que todo se asimila de cierta manera. Entonces, como que, sí, como que hay cosas en vida que se parecen a cosas que se asimilan con la muerte. Mostraban algunas estatuas y mostraban la tierra o mostraban como algunas pieles y mostraban algunas estatuas o objetos, como algo así como que todo se asimila, sí, como que se asemejan algunas cosas que pasan en la cotidianidad con objetos
o estatuas, como eso. O también, digamos, el uso de las estatuas como rituales, como yo me acuerdo que una parte en el video sale diciendo que se muere como un gorila y como que le rezan a este animal como para que no llegue después como a vengarse otra vez y es como por medio también de los objetos que le rinden este culto. Entonces también me parece interesante como los objetos tienen una versatilidad muy grande y son como maneras muy representativas como tanto del arte como de la cultura. Y siento que en este ejemplo de este video como que hacen una fusión muy importante, como muy interesante de cómo este arte y esta cultura se vuelve un objeto cotidiano. Entonces me gustaría mucho resaltar eso como porque siento que el arte es muy visto como de, no, pues en los museos o como expuesto, no se puede tocar. En cambio acá se ve como algo como muy usual, como que se utiliza todos los días o se recuerda todo el tiempo y me parece muy interesante también. Sí, y en el caso del gorila también hablaban como, o sea, es curioso cómo ven la muerte como algo libertador, ¿sí? Decían que ahora que ya había muerto, pues quedaba libre. Entonces, sí, como que ven la muerte como si fuera algo, no sé, bueno o algo así. Sí, también digamos en cuanto a a la muerte en los objetos, se ve mucho, digamos, la magia negra que se representa como en los objetos. Se pierde el concepto de la magia negra o se muere como esta parte del objeto, pero el objeto sigue estando vivo. Entonces sigue como esa tradición de las familias crear los objetos y crear como diferentes cosas como alrededor de esto, lo que era antes la magia negra, pero sin practicarla o como sin como esta misma creencia, pero los objetos se siguen utilizando. Entonces también eso me parece interesante porque es como darle vida a algo nuevo, como desde la muerte. Entonces sí, como que realmente pues nosotros tendemos a pensar que cuando nos morimos pues todo se acaba, ¿no? Y pues como decía Valentina, los objetos siguen teniendo un uso. La vida también sigue teniendo un uso después de muertos. No significa que tengamos que olvidarnos de todo y olvidarnos de nosotros mismos porque pasamos como a un segundo plano. Sí, además yo creo que igual eso de la historia, como lo que decíamos al principio, de que los humanos cuando se mueren se vuelven historia, pero pues la historia también se olvida. Entonces no sé si digamos el como cuando ya nadie se acuerda de uno es cuando uno realmente está muerto, como de pronto hay una reflexión dentro de eso, como la muerte va como más asociada al olvido y como que a lo físico y a lo material. Bueno, ese fue nuestro video. Muchas gracias por verlo.